Entonces vimos distintos, vamos a empezar, estoy grabando ya, vimos distintos tipos de absorbentes que implicábamos que es de distinta naturaleza, el más común de todo el carbón activado, que se ocupa desde desinfección de agua, purificadores de gases, hasta por ejemplo la extracción de oro, ¿ok? Como, como superficie de extracción. Y entendiendo que los procesos de absorción e intercambio iónico lo que permiten es tomar soluciones que están relativamente diluidas, o sea, un ppm, una parte por billón, y esto lo acumula, los concentra. Es como el análogo al capacitor en electrónica, ¿cierto? Acumula carga, en este caso acumula iones o moléculas, entendiendo que el caso del intercambio iónico es el único que acumula iones, ¿sí? Y que es lo que vamos a ver hoy día, mientras que la adsorción es básicamente para moléculas, ¿ya? Entonces vimos varios fabricantes. Y esto ocurre porque tiene una alta área superficial, siendo el más grande el carbón activado de 1200 metros cuadrados por gramo, y después en un rango 300, 600, pero una superficie muy alta. Eh, También vimos el caso de otros absorbentes que están basados, en este caso son aluminosilicatos de menor área, pero tienen una propiedad especial. Se me olvidó traerlo, no sé si alguno de ustedes puede buscar los pellets de estos bioconservación, de pion, producto pion, que aparte del pellet está recubierto por permanganato de potasio. Lo tenía acá, no importa, no nada que ver, pero buen intento. Están recubiertos con permanganato de potasio, y aquí es importante que aparece un concepto, todo lo que estamos viendo corresponde a un área, Esa sería. gracias, una área que se llama la sorpción, en inglés, sorption. Y esta, que tiene reacción química, se llama chemsorption, que es absorción con reacción química, ¿ya? Y por todo lo que hemos estudiado, transferencia de materias y reacción química, se disminuye la concentración en la interfase y por tanto el gradiente se mantiene. Y como fuerza impulsora, recordemos la ecuación básica de transferencia de materia. El flux está dado por el área, está dado por un coeficiente de transferencia de materia y un delta concentración. Entonces el gradiente se mantiene y es una reacción irreversible. La otra gran ventaja, a diferencia de absorción que tiene esto, que ya no existe el concepto de, bueno, sí existe, pero porque igual hay ciclo de carga y carga, pero no entiendes los ciclos de carga, porque si fuera solamente absorción, se llenan los asientos y se acabó. Pero acá usted llena los asientos y tiene un arma química que lo disuelve. Se sentó ahí y lo disuelve. Se sentó y lo disuelve. Entonces aumenta la capacidad de ciclos y es más eficiente el proceso con ChemSorch. ¿Ya? Entonces acá también les destaqué los tipos de reacciones. Como les digo, nosotros tenemos estos productos, estamos en contacto con la compañía que los produce. Las aplicaciones son obviamente en minería para todo el tema de CO2, H2S, plantas de tratamientos de agua. Cuando tú generas, por ejemplo, en la planta de tratamiento de agua, generas biogás, hay harto H2S, que es tóxico y mata. Esto lo elimina. Hablábamos de que en la planta de tratamiento de agua había un wet scrubber que producía azufre, ¿cierto? Y el gas de cola de esto que queda con un remanente, poquitos ppm de H2S, pasa por este producto de bioconservación, ¿ya? Aplicación en la industria agrícola también, para componentes como el etileno, que es el que produce la maduración de la fruta, estos van metidos en los containers. Tiene bastante aplicación. ¿Okay? Tratamiento de gases en aeropuertos, hospitales, colegios, sobre todo los incidentes recientes que tuvimos, por ejemplo, en Ventana. ¿Ah? No es la fundición no estaba funcionando, son otras plantas que generan compuestos tóxicos, producen malestar, mareo, y es muy simple resolverlo con un sistema de adsorción con reacción química. También puedes meter oxidación con ozono si quieres, ¿ah? Pero el concepto de oxidar moléculas orgánicas. Todo lo que sea orgánico, el doble enlace, cualquier oxidante lo corta como tijera. Aquí es lo que ocurre. Acá están las reacciones químicas, reacción irreversible, oportunidad de negocio para nosotros, me refiero como universidad, como estudiante, es trabajar con esta misma compañía para reciclar estos cartuchos y sacar cosas. Algo así hizo, si no me equivoco, el Lucas. ¿Ah? Les recuerdo que antes el curso de materia tenía un proyecto.
tenía un proyecto, también abordaron temas de ese tipo. Se hacían un experimento antes, ¿ya? Pero eso ahora puede continuar en laboratorio de investigación y otro tipo de asignaturas. Hablamos de la curva de ruptura, súper importante. Son dos cosas que tenemos acá. La curva de equilibrio, que es lo que dice Dios, hasta dónde llega la capacidad, no necesariamente qué velocidad. Hay tres cosas. Está la curva de equilibrio, que es la tendencia a donde queremos llegar. La capacidad de absorción en función de la temperatura y la presión, por ejemplo. Después tenemos la curva de ruptura, que cuando uno tiene ya un empaque, la curva de ruptura es exclusivamente para un empaque donde circula una solución, un gas, y esta cosa se empieza a saturar. Aquí lo importante de entender esa curva de ruptura son lo que ocurre fenomenológicamente, que lo voy a preguntar en el quiz que viene, ¿sí? Como se me indicó. Y después está la cinética. La cinética, tanto para absorción como intercambio iónico, tiene que ver con la velocidad que esto se transfiere, con la velocidad que se acerca a el equilibrio. Entonces, no es lo mismo colocar pellets gruesos y tirarlo al agua y dejar que reposen para que saque el color azul, por ejemplo, de azul de metileno, que ponerlo en forma de polvo y agitarlo. La velocidad va a ser mucho más rápida, pero la capacidad de carga, los miligramos, gramos, son los mismos. Llegan al mismo plató, pero más lento. ¿Se entiende? Diferenciar cinética, curva de equilibrio, curva de ruptura. La curva de ruptura es un caso súper particular de la absorción, ¿ya? Donde uno está viendo cómo se está acumulando mi carga, cómo se está acumulando el componente que estoy eliminando. Yo creo que ese es súper gráfico. Y a esto le llamamos el punto de quiebre, que cuando tú ya tienes un 2 o un 5%, entre un 2 y un 5% de la concentración de lo que está alimentando, se pasó colado, digamos así, quiere decir que va a empezar a saturarse. ¿Ok? Bueno, aquí explico un poco más de eso, lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo se comportan los distintos absorbentes? Está el modelo Langmuir, modelo de Fruitlich, hay 5 modelos, vamos a ver los 5 que vienen en la siguiente slide. Acá entender que está la curva de equilibrio con el comportamiento con la presión. La presión tiene que ver con la capacidad de saturar. Fíjense, este componente, fíjense acá, entre ya 50 y 100 le dan lo mismo, se llenaron los sitios activos. Digamos que este compuesto, el Norton Z900, que es una zeolita. Les recuerdo que las zeolitas tienen un área superficial de 300 metros cuadrados gramos, en comparación a un carbón premium que tiene 1200. Esa es la diferencia que hay, por lo menos, en sitios activos. Es decir, la zeolita tiene, no sé, las dos primeras filas. Se llena. ¿Ok? Y como ya se llenó, da lo mismo la presión que tú apliques. Se saturó. Mientras que el otro yo no diría que, yo diría, este de frentón es Langmuir, porque llega un platón, llega un equilibrio de frentón, nada que hacer. Y fíjense la ecuación, pues esta ecuación, cuando tú llegas a una concentración máxima, fíjense acá el valor, aquí hay una cosa matemática. Si este valor es súper grande, es como un 1, pues llega a un valor máximo. Normalmente estas curvas también se trabajan adimensionales con un Q máximo, así como teníamos el secado, ¿se acuerdan? Adimensionalizado. Acá también se llega a un adimensionalizado. Mientras que esta sigue creciendo. Entonces, por ejemplo, esta que está arriba, yo diría, a lo mejor pero ya es mucha presión, por efectos prácticos, Fruitlich la modela bien, efectos prácticos. Porque no vamos a trabajar a 2000 PSI, o sea, 2000 bar. ¿Me explico? O sea, en el rango de operación, ojo, no estamos buscando el modelo perfecto, estamos buscando un modelo que represente mis condiciones de operación. Los modelos son válidos en un rango de operación, ¿se entiende? Porque a lo mejor en 2000 bar se ajusta. Pero como yo voy a trabajar entre 50 y 200, lo ajusto al Fruitlich. Lo mismo acá. Aquí está claro, si voy a trabajar hasta 100, lo ajusto hasta el Langmuir. Pero si estuviera trabajando entre 0,5 y, no sé, 20, a lo mejor el Fruitlich queda mejor para representar la zona de operación. ¿Se entiende? No son cosas absolutas. Es entender lo que estamos haciendo y para qué. Le damos un uso a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, acá está el tema de los modelos, que como te digo, como les digo, los voy a volver a abordar, pero conceptualmente tiene que ver con las capas. Estas capas, lo que les decía, que se van llenando los asientos y de repente viene otro compañero, y se suben los hombros, y así sucesivamente. ¿Ya? Dimos aplicaciones de paz, de zeolita, y aquí yo quedé metido porque sube con la temperatura, pero esta curva es de cinética.
Esto me dice la velocidad de transferencia. Es para escalar los tiempos, para definir el volumen del reactor. Para eso esto. Aquí no está la curva de equilibrio, aquí no está la curva de ruptura. Esta es la cinética de absorción. Y uno entiende que a más temperatura hay más posibilidad de mojar, ¿cierto? Hay tema de viscosidad, tensión superficial, y eso es un dato experimental. Pero si miramos, esto lo saqué hoy día en la mañana, un paper muy antiguo del año 80, del Instituto Sudafricano de Ingenieros Metalúrgicos, aquí me está mostrando, ¿qué me está mostrando? Acá tengo la capacidad de absorción, está muy chiquitito, son los microgramos de oro por gramo de carbono activado. Esa es la capacidad de absorción. ¿Cuánto se llena? Microgramos de oro por gramo de carbono activado. Y después acá abajo tenemos la concentración que está en la fase líquida. Les recuerdo que cuando uno hace estos experimentos, uno tiene ya, voy a inventar, tiene ya 5 frasquitos de 100 ml. Cada uno de ellos está con 20 miligramos litros de azul de metileno, por decirlo. Entonces el primero agrego 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos, 20 gramos. Entonces como tengo más masa para sacar más componentes, ¿cierto? Entonces la concentración final versus lo que quedó acumulado, entonces en el primero que puse 1 solo gramo se llenó completamente, ¿cierto? Después lo último se llenó, no sé, un 10%, un 20%, porque es mucha masa, me sobra. Entonces me voy a quedar por acá. Entonces, fíjense, cuando tengo alta concentración, se me va a ir llenando, ¿ya? Entonces así se construye la isotérmica. Y aquí está parametrizada por temperatura, que es lo que indicábamos. Las temperaturas más altas se desorben. El caso del oro. Nos quedamos con la duda de la clase pasada. Y aquí claramente con las temperaturas más bajas. Pregunta, si yo le doy estos datos, sacan los puntos ustedes con ese programa que digitaliza y sacan los puntos, ¿pueden encontrar los parámetros de Langmuir o Fruitlich? Ajustan el modelo. Es decir, colocan el modelo, miran ahí al ojo los parámetros, dan la primera iteración, sacan por solver y ajustan el modelo. Se puede hacer, ¿cierto? Perfectamente. Ahora, esos parámetros que obtienen, supongan que hacen todos con Fruitlich, pueden encontrar la correlación temperatura con Fruitlich. Entonces podrían encontrar una curva a cualquier temperatura. ¿Se entiende? Entonces la gracia de hacer estos experimentos, no tienes que hacerlo a todas las temperaturas, porque después tú modelas los parámetros en función de la temperatura. ¿Se sigue? Así que es re importante todo lo que es en ADI, modelación de datos experimentales. Esto es nuestro mayor capital de trabajo, ¿no? Hacer ajustes, después con esta información escalar, como el ejemplo que vimos del reactor de lixiviación. No nos quedamos solamente con el dato cinético, como eso lo llevamos a un reactor agitado. Tiene todo el conocimiento de reactores, reactor continuo o reactor batch, pero tenemos que entender que hay un proceso cinético. ¿Ok? En estas curvas, ¿qué efecto tiene el tamaño de partícula? Si lo trabajo con granulado o lo trabajo con polvo. Ninguna, porque es curva de equilibrio. Todavía no cacháis. El tamaño de partícula tiene el efecto en la cinética solamente, en la velocidad con que llega a su equilibrio. Pero aquí no hay ningún efecto. ¿Qué efecto tiene si meto algún ion, algún efecto químico? ¿Me mueve la curva? Si meto ion, cambio el pH. Sí, pues altera el equilibrio. Y es justamente lo que aparece acá. Acá tenemos las mismas isotermas, pero con distintos, digamos, acompañantes. Ahí, bueno, desconozco el detalle cuál es la línea base, pero lo que quiero ilustrar es que usted tiene los mismos experimentos de absorción, agregando distintos compuestos químicos que alteran la curva. ¿Sí? ¿Ok? Pero no vamos a entrar en detalle de esto. Esto es extracción de oro, que es todo un mundo aparte. ¿Ya? Me voy a quedar acá ahora, ya en la parte más operativa. Vimos este caso. Este es un equipo típico de deshumidificación de gas que es continuo. Continuo me refiero que usted acá tiene el compresor. Ese compresor siempre está acompañado de una unidad de enfriamiento porque al comprimir condensa líquido, agua. De hecho, todos los compresores, no sé si lo han podido ver, abajo tienen una valvulita chica que se llama el despitcher, sale el agua. Hay que hacerlo siempre. ¿Ya? Bueno, acá hay un filtro para todo lo que es aceite y cosas así, y acá se va por la izquierda o la derecha.
Me refiero del circuito, no partido político. ¿Ah? Entonces, cuando está en modo operación, toda esta línea está presurizada. Toda esta línea está presurizada. Suponte que está abierta esa, está cerrada esta, y pasa toda esta presión. Olvídense de esa línea porque está mala. Esta está abierta y pasa de largo. Entonces está pasando gas por el aparato que le quita el agua. Entonces nos acercamos a la curva, esperamos un tiempo porque nos estamos acercando a la curva de ruptura, esos minutos. Oye, 5 minutos por diseño, ustedes lo diseñaron con el breakthrough y toda la cosa. Paramos. ¿Qué significa? Si paramos, se cierra esa válvula, bueno, o se cierra esa válvula de una, se cierra e instantáneamente hace esto, se pasa para el otro lado. Y aquí de nuevo no vio ni una cosa, está todo en continuo, hace esto, estaba acá y se va para el otro lado. Entonces sigue sacándole el agua al absorbedor 2. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahora? Está cerrado, esta línea está presurizada. Abro, suelta y tira el aire con el agua que cargó. Se desorbe, porque hay una desorción en baja presión. ¿Estamos? Una vez que esto ya se desorbió, se cierra la válvula y le pego un poquito, le tiro un poquito de aire para levantar presión, para que quede colizado. ¿Sí? No, porque quiero botar el agua, se va al alcantarillado si quiere. Son segundos, vamos a ver los tiempos. ¿Ya? Y después hay un tiempo que le tiro aire para volver a presurizar, cosa que cuando el de acá ya se llene, se pasa para el otro lado. ¿Entiendes? Entonces, aquí ciertos datos, uno tiene la carga del absorbente, los kilos, la altura, normalmente tiene un L sobre D, puede ser 2, 3, hasta 10 L sobre D. Ahí está indicando qué tipo de absorbente es. Son 11 kilos, son chiquititos, son de 3 milímetros. La altura de la cama, esa es la porosidad, porque yo tengo estas pelotitas, me quedan fracciones intermedias. Esa es la porosidad que tiene la fracción de huecos, huecos, que tiene el lecho, la densidad bulk del paquete de cabrita, ¿cierto? Si soy un bit tiene otra densidad, el bulk que me interesa, que con la masa sé cuánto volumen ocupa y calculo la altura. Y estos datos son los relevantes para calcular la pérdida de carga al sistema. Y ahí se pueden ir con un modelo de Darcy, modelo de Ergun, hay varios modelos. Creo que lo voy a alcanzar a mostrar la modelación de Aspen. Como les comenté, estoy trabajando con un estudiante para evaporar pozas de litio. Entonces ahí el aire que inyectamos lo secamos con sílica gel. Ese aparato, ese instrumento está ya montado en el laboratorio. Está al lado del laboratorio de las columnas que ustedes vieron al principio. Si quieren lo pueden ir a visitar. Se llama Elías, que está trabajando en él. Así que le voy a mostrar eso. No sé si van a hacer el taller de Aspen. Ahí hay un conflicto porque los ayudantes aprecian, se dan cuenta de que ustedes hacen su mejor esfuerzo por el Aspen, pero están repitiéndolo. Entonces no hay aprendizaje y yo tampoco me puedo hacer cargo en la asignatura de transferencia de materia de lo que no se hizo antes en Aspen, lo llegamos acá. Esto es un poco estresante. ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar lo que hice en la absorción. Ustedes pueden bajar el módulo, jugar el largo de la cama, el diámetro, jugar con los parámetros de Langmuir, el coeficiente de difusión, pueden jugar, ¿ya? Pero le estamos pidiendo mucho, así que yo creo que no les van a hacer el taller de Aspen en absorción, lo cual es malo, pero igual les pido que lo carguen y lo vean. Yo lo voy a mostrar aquí en nube, ¿ya? Porque aquí la historia del Aspen parte de antes, parte de balance de materia-energía, mecánica de fluido, transferencia de calor, que en un momento lo hicimos así, termodinámica, ¿ya? Pero si estoy postulando un proyecto, estoy pidiendo plata para ampliar el clúster, para tener computadores virtuales, tú lo cargas y funciona súper bien. Y de contratar ayudantes que puedan ser ustedes, para que implementen estos módulos. No sé si vieron lo que hizo Juan Ponce. Juan Ponce hizo estos módulos de Aspen, lo han visto, ¿no? Tenemos una página web con módulos Aspen, y otras cosas. Tenemos una página web con tutoriales, porque uno aprende los tutoriales. Entonces, distinto un tutorial acá de alguien de la misma cultura, porque de repente uno ve un tutorial hindú y no se le entiende, un poco más difícil seguirlo, no es muy ordenado. Aquí están súper ordenados porque está el video, está la PowerPoint y está el programa que tú lo cargas y ves que te funciona. Porque a veces te equivocaste en una cosa y no te corre el programa. O sea, es que es muy... A ver, el Aspen es muy pro y es muy complejo, puede hacer muchas cosas. Se mueren así,
Bien, las plantas se diseñan, no es de juguete, no es como el KEMSEP es para jugar. ¿Sí o no? Entonces, como muy complejo, no ha resultado en este curso el Aspen efectivamente. ¿Ah? O sea, hacen su esfuerzo, pero no notamos aprendizaje. Falta algo previo, falta ver partidos chiquititos con Aspen, eso. Así que lo voy a mostrar. Siguiendo con esto, todos estos parámetros entonces aparecen en la altura de la cama, el diámetro del aparato, los diámetros de los pelos, la fracción de huecos, lo van a ver, aparece en el simulador, ¿ok? Pero no me quiero perder de esto, quiero seguir acá, primero con el concepto. Entonces, como esto, en, en función de, acá está la isoterma, cuando está en baja y alta presión, perdón, acá está el efecto de la presión, estas son temperaturas, yo puedo mover la capacidad de absorber agua por presión o por temperatura. O sea, ese mismo aparato, si además le meto calor, saca más agua. ¿Me explico? En este caso opera solo con presión. Eso se llama pressure swing. Entonces acá están las humedades. Esta es la humedad con que entra. Son 10 a la menos 3. Les recuerdo que la humedad del aire tiene 3 gramos kilo, ¿cierto? 2, 3 gramos kilo. ¿Ah? Esos son el aire, y después cuando se seca ya sale con napo, ¿cierto? 10 a la menos 7. Se secó, porque se absorbió. De hecho, en un trabajo secamos aire con la sílica gel, la pasamos por un compresor, ahí llegamos a 0,2, 0,5% de humedad relativa. O sea, está seco, ¿cierto? Eh, este es el flujo, aquí el parámetro clave, para no equivocarse en la simulación, en los procesos, lo que llamamos la velocidad superficial del gas. O sea, esa velocidad, como, y ojo, no equivocarse que uno quiere tener la velocidad en las condiciones que está operando. No es lo mismo un kilo de aire a 10 atmósferas que a una atmósfera. Cambia la velocidad, porque la densidad es distinta, porque estamos viendo volumen. Así que no se confundan con eso, es importante la densidad. Eh, acá están los tiempos y el ciclo. Entonces, primero, es un ciclo total de 10 minutos, cortito. Entonces, todo esto está automatizado y como les voy a mostrar en la slide que viene de intercambio iónico, de repente tú vas a tener así literalmente 10 veces, 10 torres, entonces te encargo el enredo de válvula, porque tú dices ya la uno está en tal cosa, la 2 en no sé otra cosa, tiene distintas configuraciones. Se van recorriendo distintas opciones, una en lavado, y ese tipo de pega la que uno hace como ingeniero de proceso. ¿Ya? Pero es como un juego de válvulas, hace combinatoria. ¿Ya? Y después la automatiza. ¿Ah? Con FSI. ¿Ok? Entonces, este ciclo total 10 minutos. Primero 5 minutos de absorción, es decir, está 5 minutos pasando a presión. Después hay una purga de 270 segundos. Esa es la que se descarga, la purga. Después que se descargó, porque aquí, ojo que la descarga, aquí está la parte mecánica y fluido, esta descarga que sale por acá, donde dice purga, a la larga la velocidad va a depender del CV de esa válvula. Si tengo una válvula así chiquitita, se va a demorar más. El coeficiente de lo que estudiaron usted el CV de las válvulas. Si es más grande, suponte que esto fuera una válvula, si esto fuera una válvula de bola, se me da de un viaje. Pero si es una válvula de globo, se me da más lento. ¿Ok? Aquí uno puede modificar esto el diseño dependiendo de lo que quiera hacer. Aquí está la mecánica de fluido. Y después presurizar no es problema porque esto está a presión y llena la cámara. ¿Ah? Llena la cámara y se demora 30 segundos. A mí se la pérdida de carga, po, que tiene el lecho. La pérdida de carga tiene el lecho. ¿Ok? Y es el ciclo, ¿se entiende? El ciclo. ¿Ya? Esto obviamente está automatizado y estos son cosas que ustedes hacen en papel en el curso FSI, pero después en el curso seminario de control, que en el electivo instrumentan y montan. ¿Ya? Los cables y todo. Cualquiera de estas cosas que estoy hablando las pueden ir al laboratorio, se la muestran, mira, ahí está la válvula, ahí está la cosa. ¿Ok? Estamos. Entonces, este slide donde agregué estas dos hojas, que es el caso del oro, está en el directorio público. Dice versión 2, algo así. ¿Ok? Y el paper también está ahí. El que quiere estudiar el oro, no ahora, me imagino más adelante, cuando pase el curso. Tengo fe.
Bien, ahora continuamos con otro capítulo que suena como súper distinto, pero en realidad es el mismo cuento, ¿ah? Del punto de vista de isotermas de absorción, de curva ruptura, es idéntico a lo que vemos en la absorción. La única diferencia es que aquí hay una transferencia de iones. Yo saco iones. Entonces necesitamos resinas de tipo catiónica, que es un tipo, y resinas aniónicas. ¿Ya? Por el- Sí, están puntitos, mira. Ah, no, el stock share, el compartir, pero está grabando, mira. Tengo que cambiar la. Sí, tengo que cambiar la pantalla de. Así está bien. Ahí sí. Ok. Ahí estamos compartiendo esta y eso. Entonces ya por el año 40 desarrollaron la resina intercambio para ablandamiento de agua, que es calcio y magnesio. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de usos de remoción de arsénico, por ejemplo, en resinas como el hidróxido férrico granulado. El hidróxido férrico granulado es un producto que es amorfo, en mi opinión el que mejor funciona. Hay uno que apareció hace poco de una compañía finlandesa, ¿ya? En su momento en la vida estuvimos trabajando con esto que se llama el fly ash, que son cenizas volantes. Las cenizas volantes aparecen de las plantas termoeléctricas. O sea, Mejillones, que es una comunidad súper pobre, tiene dos o tres plantas grandes termoeléctricas, producto de que funcionan con combustión, ya sea cockpit o carbón, perdón, pellets, generan un montón de ceniza. En los países desarrollados, Canadá, Europa, por ley, la ceniza se le tiene que dar un uso en construcción, cemento, ese tipo de cosas. En Chile no, queda tirado. Entonces, esto es un polvo que es un problema ambiental, ¿cierto? Es un pasivo ambiental. En su momento en la vida, bueno, dos colegas, uno de Canadá, un profesor hindú, Ramachandra Rao, querían usar esta fly ash porque es altamente porosa, es como un carbón activado súper fino. Entonces tengo un residuo que es altamente poroso. Resulta que todo este residuo, si tú lo activas con cloruro férrico, colocas su sitio activo, colocas cloruro férrico, funciona como absorbente. Se hicieron los experimentos, las isotermas de absorción, las cinéticas de absorción. El detalle técnico es que es muy complicado usarlo como polvo, hay que hacerlo pellet. ¿Ah? Y aquí llegamos a este tipo de pellets como estas que están acá. ¿Ya? Y aquí interesante el concepto que un problema ambiental lo ocupo para resolver otro problema ambiental que es el tema del arsénico. El arsénico en Chile tiene dos grandes betas para trabajar. Uno, en las napas subterráneas en la región de Antofagasta, en la zona norte, tienen contenidos de 1000 ppb, partes por billón, o 1 ppm. 1000 ppb, partes por billón. ¿Ya? 1000 son los billones americanos, es decir, una milésima de ppb. ¿Ok? 1000, 1000 ppb es un ppm. Porque son unidades. La norma chilena es 10. En su momento en Antofagasta, en los años 80 era 80, por eso hay mucha gente con cáncer. Entonces, todo lo que tiene que ver con aguas continentales con arsénico, gran problema, y después ya en las fundiciones, ahí sí que estamos pero críticos. Las fundiciones, principalmente, lo que remueven es cierto de azufre, pero una gran cantidad de arsénico se acumula. ¿Va? Se ha intentado resolver, como les explicaba, con la planta de Ministro Vales, que es una tostadora, y producir dióxido de arsénico para bajar la carga de arsénico, porque hay una regulación que dice ya no más arsénico y regula las 7 fundiciones en Chile. Y ahí es re interesante este tipo de nuevas aplicaciones de remoción de arsénico. ¿Ya? Como les digo, en mi experiencia, lo que nosotros usamos es este HFG, que es hidróxido férrico granulado. Tiene esta estructura, vamos a ver un poquito más de detalle de esto. Así es como se ve la resina. ¿Ya? Ahora, en el mundo de la resina es fascinante porque hay de todo. De hecho, nosotros encontramos una específica para el cesio. Para el cesio. ¿Por qué estábamos obsesivos? Ahí es otra historia. Estamos obsesivos con el cesio porque con eso fabricamos un componente que hay un único productor en el mundo, que es para los pozos petroleros. Y resulta que en las plantas de producción de litio se produce un brine, un concentrado, una solución que se bota
con 20 ppm de cesio. Entonces ahí trabajamos en eso, encontramos una resina, pero ya les cuento la historia, porque estamos en la parte de introducción. Acá usted tiene lo que llamamos los beads, ¿ah? Los beads, que son pelotitas, que es una construcción química, tiene tres componentes. Primero tiene lo que le da la estructura, como un esqueleto. Después tiene unos tallarines, digamos, moléculas, vamos a ver el detalle de esto. Después lo que llamamos unos crosslink, que te da como soporte, queda como una malla. Tiene imágenes de tallarines y tiene otras moléculas que coloca entre medio. Y después agrega el grupo funcional. Son tres cosas. Tiene el esqueleto, el backbone, tiene los crosslink y después los grupos funcionales. Y en los grupos funcionales tenemos para el mundo. Hay resinas sulfónicas que vienen del ácido sulfúrico, carboxílicas que viene del ácido carbónico, aminas cuaternarias que viene del amoníaco. Entonces esas resinas lo interesante es que tienen un tamaño específico para iones. Entonces yo puedo ser tan selectivo que puedo sacar cesio de una solución que tiene 900 gramos litros de iones. Así de selectivo. Y lo probamos. O sea, este mundo de las resinas es súper interesante para la extracción de elementos estratégicos, ese tipo de cosas. En bajas concentraciones, productos alcohólicos. Le voy a mostrar la aplicación que se hizo para el cesio. ¿Ya? Y acá lo que necesitamos ver son, primero, las aplicaciones, donde usamos la resina intercambio iónica, partiendo por el caso 1, que son los ablandadores de agua, después otros casos que son un poquito más especializados, que el tema del arsénico, el tema del boro, para la agricultura, el caso del cesio, elemento estratégico. ¿Ya? Pero básicamente usted puede sacar de todo. La estructura, la parte química, solamente para destacarles que pueden hacer lo que se les ocurra, no ustedes, o sea, lo hacen con un químico. ¿Ya? ¿Ya? El concepto, que entiendan. Después, asociar el proceso de absorción, el isoterma, curva de equilibrio, son lo mismo, desde el punto de vista operacional. Ya, después vamos a hablar, acá también hay un equilibrio, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del equilibrio y la reacción que hay, y después al final cerramos con la aplicación de la industria del litio. ¿Ya? Porque uno, ya como ya se había conversado, uno puede extraer litio desde salmuera con extracción por solvente, con el riesgo de introducir solvente a las napas subterráneas, pero también lo puede hacer con resina, directo, ¿ya? En vez de la esposa de evaporación. O sea, saca la salmuera y saca el litio, ¿ok? Bueno, este caso yo ya se los mostré. Esta es la resina de intercambio iónica para la caldera. La tenemos acá, la usamos siempre. El agua de la llave, digamos así, se ablanda, se le saca el calcio y el magnesio. Con esto, después se aplica cloruro de sodio para hacer el proceso inverso por un tema de saturación, ¿cierto? Acá está cómo funciona ya un poco más en detalle la resina intercambio iónica, ¿sí? Es un proceso de adsorción, es un proceso de superficie, donde hay fuerza, bueno, aquí hay harto debate, hay fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas superficiales, ¿cierto? Y se cambian las cargas uno a uno. Por ejemplo, si usted tiene un calcio más 2, saca 2 sodios. Eso se refiere, son balances de cargas, para hacer los balances, ¿ok? ¿Dónde la usamos? Calcio, magnesio, ablandamiento, boro. Indicamos que el boro en el sur de Chile es necesario como fertilizante porque no hay, pero en el norte nos sobra badly, muy mal. La norma de riego en Chile es 0, puedo estar equivocado, 0,5, 0,6, 0,7, la norma de riego en Chile en boro. Y en Antofagasta la agua tiene 10. El río Yuta, sí, en Iquique, no, perdón, Camarones en Iquique, río Camarones en Iquique, perdón, Arica, río Camarones, tiene 1000 partes por millón de poros. ¿Qué se puede? Nada se puede. O sea, no, los espárragos son resistentes. Pero aquí también hay que ser inteligente, po. Con las aguas residuales uno no la trata, o sea, ¿qué cultivo el que sirve para ese tipo de agua? Eso lo hacen bien los israelíes, ¿ya? Con esa agua trabajamos, trabajamos con las aguas de Arica, en el proyecto de Felipe Cisterna, la memoria de las plantas MOS, ¿ok? El boro también tengo que sacarlo en la producción de carbonato de litio. En las plantas de Argentina tienen una resina intercambio, el Descue, que es japonesa. En Chile, tanto Albemarle como SQM hacen extracción por solvente para el boro, que es más sofisticado. Sí, también hay una beta de estudios súper relevante, por eso es importante que pongan atención, prácticas, memorias, desafíos, saben del tema, ¿ok?
Remoción de arsénico, tanto agua potable como en fundiciones. Todo lo que es fundiciones no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Porque mucho volumen. Ahora, con osmosis inversa olvida del arsénico, ya no hay problema. Pero tradicionalmente una planta osmosis estándar saca arsénico, no boro. Tiene que ser una membrana especial para el boro. Es especial, ¿ya? Extracción de rubidio cesio, que es lo que trabajamos. Después, extracción germanio indio, el mismo cuento, cuando está en bajas concentraciones. O sea, lo que uno tiene ya, tiene el relave, hace molienda, pasa la lixiviación, extrae los elementos. Si tiene alta concentración, va por extracción por solvente. Si no tiene alta concentración, hace intercambio iónico. Hace intercambio iónico, el intercambio iónico me genera una solución con 5 gramos litro de germanio. Entró a 0,1 ppm, voy a inventar, de germanio, sale a 5 gramos litros de germanio y ese se va a un SX. Y de ese SX se va a un electrowinning o una cristalización. ¿Entienden la etapa? Esto para baja concentración, acumula, después hay otra etapa que lo sigue concentrando. ¿Ya? Ya, acá también hay otro dolor, la industria del cloruro de potasio. Cloruro de potasio, nitrato de potasio, fertilizantes, van contaminados con perclorato. La forma de tratarlo en estos momentos en Chile es por una descomposición térmica y algo así como el 30% del costo de operación. La alternativa es usar resina de intercambio, la tecnología es conocida, está probada, pero todavía es muy caro. Porque ¿cuál es el problema? Dígame. No, diga nomás, sigue todo confianza. La sala está reservada para después. ¿No me avisaron? ¿Seguro? No tengo ni un correo. La autoría se encarga de enviarte un correo. Pero no tengo ni un correo, se equivocaron. No tengo nada. Es posible que no pueda. Sí, pero no me avisaron, de verdad. Ya, te pido O sea, disculpas. no, está bien. O sea, ¿pero a dónde me voy? ¿A dónde? Oye, nos están echando. Está grabando. Pero no, ¿verdad que no? Yo tengo ningún correo. O sea, hay que agarrar al responsable acá. ¿Sí? Comunico que Sí. error. Sí, no, yo entiendo, si vamos a salvar el Congreso, pero ¿y a dónde nos mandaron supuestamente? Eso debería haber llegado un correo. Ellos Nada, teléfono, nada. Oye, chicos, te pido disculpas. No, si aquí están mareados. Es que no cabemos, son muchos. ¿Pero quién es el responsable? Mira, O sea,